Listo, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto para nosotros del Departamento de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Cooperativa Dos Pinos tener el honor de poder recibir esta charla. El tema de fondo es biodiversidad, nomás como cultura general a nivel mundial. En los próximos 10 años, el Banco Mundial señala como el tercer riesgo la pérdida de biodiversidad. Y nosotros en el sector primario es muy importante que empecemos a entender cuál es el impacto de nuestras acciones en la biodiversidad, porque gracias a los servicios que tenemos de los ecosistemas es que logramos ser sector primario como tal. Entonces, para ir vinculando ya todo el tema de corredores biológicos, de la biodiversidad que está en las fincas de los asociados productores y cómo nosotros también contribuimos para esto, pues hoy desde el corredor García Muñoz, todos los compañeros que nos acompañan y gracias a esta vinculación que hicimos la solicitud para que ellos amablemente nos contaran un poco de qué es la iniciativa, de qué se trata y de estos proyectos, pues hoy ellos vienen y nos van a contar, ¿verdad? Entonces, más bien, muchísimas gracias a Alicia y a todos los demás y también muchas gracias a los que nos van a ver diferido, ¿verdad? En el canal de YouTube. Buenas tardes y más bien adelante todo el público es de ustedes y gracias por la oportunidad que nos dieron para poder escucharlos con ese tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, Juancelín, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Licidia Rojas, soy el enlace del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, para el Corredor Biológico Interurbano García Muñoz. Y bueno, desde este espacio les damos una cordial bienvenida y externamos un agradecimiento muy especial a la Cooperativa Dos Pinos y a todas las personas que conforman esta empresa tan importante y demás participantes que se han unido hoy y se han interesado en este tema, ¿verdad? Justamente en el mes de junio que se celebra el Mes Mundial del Ambiente. Entonces, nosotros hemos hecho este esfuerzo y este acercamiento para tratar de apoyarnos mutuamente para proteger esta biodiversidad que tanto orgullo nos genera y a la vez que tanto necesitamos, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco sobre ese tema, hoy tenemos a algunas personas expertas y muy conocedoras que nos van a contar sobre algunas investigaciones que se han estado haciendo en el Corredor Biológico García Muñoz. Ahorita vamos a ver y vamos a ampliar un poquito más de cuál territorio es el que abarca este corredor. Y entonces a continuación les voy a presentar a los expositores. Tenemos a Alexia Pereira Casal, que es una bióloga graduada de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella es técnica en bienestar animal, cuenta con experiencia en comportamiento animal, manejo y entrenamiento de especies silvestres y domésticas y actualmente es consultora y coordinadora del programa de monitoreo pasivo mediante cámaras trampa de la Organización para Estudios Tropicales OET. Con ella también Juan Diego Cordero Mora, también biólogo graduado de la Universidad Nacional de Costa Rica con experiencia en biocontrol y en investigación y aplicación de inteligencia artificial para el monitoreo biológico. Actualmente Juan Diego es consultor y coordinador del programa de monitoreo pasivo mediante las cámaras trampa de la Organización para Estudios Tropicales OET. Ellos dos nos van a presentar la primera charla sobre mamíferos y posteriormente tenemos a Emanuel Guzmán, quien es empresario turístico, cofundador del Hotel Robledal en Alajuela, guía naturalista de turismo y fundador del proyecto de aves y jardines Birding Central Valley y miembro fundador de Fundaú. Entonces, también agradecerles mucho a ellos por su gran aporte y por exponernos estas presentaciones a continuación. Adelante, Juan Diego y Alexia. Muchísimas gracias, Licedia, y a todos también por esta gran invitación que nos hacen a colaborar. Tanto mi persona como, bueno, como Juan Diego, estamos muy orgullosos de poder presentarles estos resultados de un monitoreo que ya llevamos 3 años realizando para lo que es la Organización por Estudios Tropicales. Y justamente hoy les vamos a presentar un poco sobre los mamíferos silvestres presentes en el Corredor Biológico García Muñoz. Antes de todo, nos gustaría hablar un poco de por qué es importante monitorear la fauna silvestre y en este caso la silvestre urbana. Y esto es debido a que, como mencionaba antes Don Silín, la pérdida de biodiversidad es una crisis que estamos enfrentando en este momento y es muy peligrosa ya que la fauna silvestre y la biodiversidad, ¿verdad? En general, ellos nos proveen de servicios ecosistémicos que son los que
con su vida diaria, ¿verdad? Permiten que exista vida y que existan muchas otras cosas en nuestro planeta, como lo es un suelo que dé nutrientes a los animales y a las plantas de los cuales nos alimentamos, o inclusive procesos de limpieza del agua o aire puro, entre otros. Entonces, es importante primero hablar de qué es la biodiversidad, ¿verdad? Porque a veces decimos que sí, es importante cuidar la biodiversidad, sin embargo, no sabemos qué es. Y la biodiversidad está compuesta de 3 componentes. Como podemos ver aquí en la presentación, está compuesta por la diversidad genética, ¿verdad? Entre todos nosotros como personas, tenemos ojos de colores diferentes, tenemos voces distintas y todo eso está, pues, diseñado gracias a nuestros genes, ¿verdad? Y tal vez yo tenga una mayor resistencia al calor, mientras que otras personas no, y permitirme a mí, mis genes, tener una mayor resistencia y yo reproducir esos genes van a hacer que mis hijos o hijas tengan esa capacidad también de adaptación. Entonces, esa es una diversidad importante de proteger. Otra sería la diversidad de especies, ¿verdad? Donde tenemos muchísimas diferentes especies en el planeta, no solamente humanos, ¿verdad? También tenemos especies de abejas, especies de plantas, especies de mamíferos, y finalmente todos ellos van, cada uno con sus diversidades genéticas, ¿verdad? Y todos estos, tanto genéticas como especies, se pueden ver bajo el umbral de un ecosistema, porque es muy importante entender que las especies evolucionan y, ¿verdad? Van adaptándose a un entorno natural que está comprendido tanto por la geografía como por el clima de ese sitio. Entonces, vamos a ver que tenemos ecosistemas como el bosque nuboso tropical, que en Costa Rica lo vamos a tener en altitudes mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar, con muchísima vegetación muy densa, muchos líquenes y musgos, etcétera, que va a permitir que haya muchísima humedad en el ambiente. Entonces, ese tipo de bosque es un tipo de ecosistema. Entonces, esos 3 componentes nos crea la biodiversidad. Y cuando hablamos de mamíferos, entendemos que van a haber mamíferos diferentes en cada sitio. Entonces, en ese sentido, sabemos que la ciudad va a seguir, pues, creciendo. De hecho, es el único ecosistema que va a continuar creciendo y por lo tanto esto hace que desplacemos a la fauna y por eso es de que es importante monitorear a la fauna silvestre. Juan, si quieres, ¿agregas algo más? Claro, no, ¿verdad? Aquí yo no sé si pueden ver bien con detalle esta imagen, ¿verdad? Donde vemos la vaca y el chanchito. Esto es como una relación de lo que es la biomasa que hay entre mamíferos terrestres, mamíferos acuáticos, ¿verdad? Lo que son silvestres y los que son domésticos. Y también está incluido el humano, ¿verdad? El cuadrito viene en megatoneladas. Para que dimensionen, una megatonelada viene siendo el equivalente a 1.000.000 de toneladas. Entonces, una tonelada es más o menos lo que pesa un Chevrolet Spark. Yo no sé si algunos han visto esos carritos, en todo lado hay, ¿verdad? Son muy, muy, muy famosos porque son muy cómodos. Bueno, ese carrito pesa alrededor de 1 tonelada. Hagan de cuentas que una megatonelada vendría siendo, ¿verdad? 1.000.000 de estos carritos. Entonces, imagínense, ¿verdad? Lo que son, en el caso de los humanos, 390 megatoneladas. Es increíble la cantidad de humanos que hay en el planeta. Ahora imagínense también, ¿verdad? Lo que son los animales de producción, como las gallinas, vacas, chanchos. Bueno, que las gallinas no son mamíferos, pero bueno, ¿verdad? Como las vacas y los chanchos, son casi el doble, son 630 megatoneladas respecto a lo que es la fauna silvestre. Entre mamíferos terrestres y acuáticos no suman las 100 megatoneladas, ¿verdad? Entonces, para que vean la gran disparidad que hay respecto a esto y por qué la sobreproducción nos afecta a la biodiversidad, porque bien que mal es esto de las especies de producción requieren espacio y ese espacio que se desplaza, que se le agarra a espacio que podrían estar utilizando mamíferos silvestres, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para que vean ese dispar que hay y cómo nos afecta, ¿verdad? En lo que es la pérdida de hábitat de los mamíferos silvestres y terrestres y acuáticos. Bueno, ¿verdad? Ya introduciendo un poquito lo que es lo que es las amenazas que enfrenta la fauna, ¿verdad? Como dije antes, la degradación por la pérdida de hábitat, como por ejemplo en el tema de la ganadería intensiva, es donde se vuelan absolutamente todo, cortan todo y no dejan nada. Y
entonces desaparece ese hábitat. Si había bosque húmedo, bosque lluvioso, lo que sea, queda en puro potrero. También, ¿verdad? Tenemos lo que es la degradación del hábitat y, bueno, lo que es la fragmentación, que también es bastante importante. Hay muchos modelos de ganadería que optan por un hábitat más fragmentado, que a pesar de que sigue teniendo un efecto, es reducido en comparación a volarse absolutamente todo, ¿verdad? También tenemos lo que es la degradación del hábitat, que esto ocurre más que todo como en las zonas fronterizas en donde hay efectos de algún tipo de actividad, dígase agricultura o dígase ganadería, donde en el caso de la agricultura los pesticidas tienen una zona de buffer que aquí prácticamente es inexistente. Entonces esta zona lo que hace es, digamos, llegan los pesticidas y las plantas los absorben y se mueren cierta cantidad de plantas. Entonces eso lo que hace es degradar el hábitat. Solo las plantas que son resistentes a este pesticida sobreviven. Y lastimosamente las que son resistentes son las de producción, como los acates, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos degrada el hábitat también. Si quieres continuar, Ale. Gracias. Claro, entonces, de esto que menciona Juan es muy importante, ¿verdad? Considerando el tipo de industria en la que estamos trabajando, que sería la ganadería, que sin embargo es súper importante asegurarnos de que las personas tengamos asegurada nuestro alimento. Siempre es importante recordar que en este momento otras animales también están enfrentando amenazas, ¿verdad? Ya que no solamente pierden su hábitat, y su hábitat significa tanto su refugio como su alimento. Entonces, ellos se ven desplazados, inclusive van a encontrar otros hábitats que están fragmentados, que tal vez no tengan las plantas o las especies de las cuales ellas dependen, ¿verdad? Ya sea que sean carnívoros, o va a encontrar un hábitat degradado que nuevamente tal vez está sumamente contaminado, ¿verdad? Por los pesticidas u otros agroquímicos, y si no también va a encontrar atropellos o inclusive chocar con animales domésticos que pueden transmitirles enfermedades, también pueden depredarles, ¿verdad? Como es el caso de los perros y los gatos domésticos, que ellos no solamente van a perseguir a la fauna silvestre por juego, porque ese es su instinto y es súper natural, pero sino también al hecho de estarlos correteando y demás, también pueden estarles enfermando, ¿verdad? Al dejar sus heces. Los perros y los gatos también portan enfermedades que los mapachines o los otros animales silvestres pueden encontrar y contagiarse. Entonces, es importante recordar como este círculo de la vida, ¿verdad? ¿Por qué monitoreamos fauna silvestre? Para ver su comportamiento, su desplazamiento y su salud. ¿Por qué? Porque están tan amenazados que no sabemos cómo ellos están logrando llevar a cabo una sobrevivencia con la expansión de la zona fronteriza, perdón, del uso de suelo fragmentado para los agropaisajes, ¿verdad? Sino también por la ciudad. Y en este aspecto entender cómo podemos mejorar, ¿verdad? Porque sabemos que si hacemos corredores en los cuales estamos conectando sitios que no están ni fragmentados, ni degradados, ni perdidos, les vamos a permitir a ellos poder reproducirse, poder reproducir esos genes que les van a llevar a adaptarse mejor a un cambio climático o a otras crisis de las cuales estamos enfrentando. Entonces, es sumamente de nuestro grado poder contarles de nuestro proyecto, ya que la OET logra crear ese proyecto en colaboración con una organización extranjera que dona el equipo y el dinero para que nosotros como biólogos trabajemos. Entonces, en Costa Rica tenemos 8 corredores biológicos interurbanos, ¿verdad? Hay muchísimos biológicos normales, pero la interurbanidad le da un componente interesantísimo en donde integra a las personas, ¿verdad? La sociedad civil, la parte pública, por supuesto, pero también la empresa privada. Y ese trabajo no sería posible si no tuviéramos estas alianzas entre todos estos diferentes ámbitos, ¿verdad? Es importante recordar, la conservación no lo hace solo el gobierno, la conservación no solo lo hace la empresa privada, ni tampoco uno como persona en el patio, lo hacemos todos juntos, tanto como la comunidad que está presente ahí con el jaguar, como también con el productor agrícola con sus vaquitas también, que ellos pueden asegurarse que en su finca la fauna tenga un sitio en el que puedan estar. Entonces, para García Muñoz, les contamos que, bueno, este proyecto está desde el 2024. Tenemos un total de 18 cámaras colocadas en todo el corredor. Pueden ver que el corredor se extiende desde casi que el Poás, ¿verdad? Casi que inclusive el cráter del Poás.
bajando hasta la zona protectora del rodeo y esta otra parte hacia el oeste, que realmente no sé cuál es, si alguien sabe. Por la zona de Atenas, dices. Por la zona de Atenas, gracias. Bueno, en 2024 5 cámaras, en el 2025 3 y este año hemos logrado colocar hasta 10 cámaras, sumando un total de 18 en estos 3 años. Entonces, pueden ver cómo hemos ido dispersando esos puntos, ¿verdad? Para ver si la conectividad del corredor biológico interurbano García-Muñoz es funcional, sirve, están comunicándose, están pudiendo trasladarse y quiénes están logrando hacer este movimiento a través de la ciudad, ¿verdad? Entonces, de eso es justo lo que les vamos a comentar de los resultados que hemos obtenido. Sí, bueno, si quieres te devuelves un toquecito. Para presentarles los resultados, nosotros dividimos el corredor en 3 partes. La parte alta, ¿verdad? Que viene siendo más o menos como hasta Hacienda Doca, desde el Volcán Poás hasta Hacienda Doca. La parte media, que nos incluiría como desde Finca La Silva hasta ahí donde está el rotulito de García Muñoz, que bueno, eso sería Hacienda Pinto. Y también, ¿verdad? Ya lo que es la parte baja, que prácticamente es Atenas y el rodeo. Entonces, para que tengan más o menos una idea, de una noción de dónde se va a encontrar todo. Hay que decir también, ¿verdad? Que muchas de estas cámaras las colocamos este año y no las hemos ni siquiera recogido ni las hemos procesado. Entonces hay mucha información que falta. Sin embargo, bueno, los datos que obtuvimos en el 2024 y 2025 son muy reveladores. Y bueno, también decirles que hemos procesado bastantes más cámaras de la zona baja, por lo que hay también bastantes más datos de la zona baja. Entonces, justamente de la zona alta, perdón, hemos visto, bueno, es importante recordarles que en todas las zonas hemos visto perros y gatos domésticos, ¿verdad? No los agregamos en imágenes o tal vez no en su totalidad, pero siempre hemos visto, a pesar de que estén muy retraídos, por ejemplo, en otros corredores hemos visto en zonas protegidas que hay perros y gatos. Entonces era nada más ahí meterle la cuchara, Juan, perdón, dale. Súper bien, ¿verdad? Bueno, para la parte alta del García Muñoz esperamos especies asociadas a zonas altas, ¿verdad? Como lo es el caso del felino, que parece ser un tigrillo. Bueno, bajo esta imagen es muy difícil identificarlo, podría ser un tigrillo, podría ser un caucelo, podría ser un ocelote. Sin embargo, ¿verdad? Bueno, tenemos datos de que es de la zona alta, entonces bien podría ser un caucelo o un tigrillo, ya que, bueno, estos son animales más asociados a ambientes más fríos y más premontanos, no montanos. El ocelote está más asociado a zonas un poco más bajas. Tenemos, ¿verdad? Lo que es el venado del cola blanca, muy importante, muy presente por dicha en casi todo el corredor. De animales muy asociados a lo que son cuerpos de agua, como por ejemplo el tolomuco, que no se aprecia muy bien, Eira bárbara, ¿verdad? Pero eso es un tolomuco. Y verdad, animales que hay en todo lugar, como armadillo, ardilla, mapache, pisote, que esos están en prácticamente todo el corredor. También mencionar, bueno, Ale mencionó de que se han visto perros y gatos, pero también prácticamente en la totalidad de los puntos que hemos colocado cámara, hemos visto personas, salvo cámaras muy, 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 muy difíciles que tal vez no hemos visto, pero en el 90% de las cámaras que hemos colocado, al menos una persona aparece que no está relacionada en ninguna forma con el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? A veces uno llega y se mete un poco en la montaña y dice, de aquí quién va a llegar, pero siempre pasa gente. Eso es algo también para tener un poco en cuenta. De la parte media podemos encontrar, bueno, murciélagos que la cámara trampa se activa con el movimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, los murciélagos pasan muy cerca a la cámara o lo suficiente para que ella detecte movimiento. No podríamos definir una especie. Hay 120 especies de murciélagos en nuestro país, entonces simplemente saber que está este orden presente en el corredor es excelente, ¿verdad? Ya que ellos ayudan mucho a lo que es la recuperación de hábitats. Tenemos una zarigüeya, esta es la zarigüeya de 4 ojos. Ay, siempre se me confunde, ¿esta es la acuática, Juan? No,
Ok, entonces, gracias. Esta es la zarigüeya de 4 ojos, se le puede ver porque tiene estas manchitas encima de sus ojos. La zarigüeya común y corriente que conocemos como zorro pelón, ¿verdad? Mapaches en familia, se ven grupos y ya estas 2 cámaras irían a nivel de dosel, o sea, en las copas de los árboles, muy, muy bonitas, ¿verdad? Vemos aquí una tamandúa o oso hormiguero y una martilla, que las martillas son mamíferos arborícolas que son de la misma familia de los mapaches. Entonces, hemos incluido cámaras a nivel de las copas de los árboles, ya que hay muchísimas especies de mamíferos que no utilizan el suelo para movilizarse o hacer su vida o comer, ¿verdad? Entonces, en este caso, también tenemos una nueva zona donde hacemos el monitoreo. Bueno, y verdad, para finalizar, lo que más hemos analizado es la parte baja del García Muñoz, donde hemos también obtenido la mayor diversidad de especies en una sola cámara. Una cámara nos registró, creo que fueron 20 especies, si no, dale, me corrige con el dato, que fue colocada justamente en la zona protectora del rodeo. Bueno, podemos ver también el rodeo y García Muñoz, y justamente la zona protectora del rodeo es donde hemos tenido los únicos registros de Mofeta bilineata, que es el zorrito de hondo, ¿verdad? Eh, También logramos ver poblaciones de monos cariblancos en suelo. También los pudimos, ¿verdad? Registrar su presencia acá, a pesar de que hay más especies de monos registradas para el corredor, no logramos nosotros tener datos de eso. También logramos observar un caucele, ahí lo dije Sí. antes, manigordo, Hostia. un ocelote, ¿verdad? En esta zona de protectora del rodeo. Y, ¿verdad? Otro animal muy importante que no hemos mencionado, que también se encuentra muy presente en todo el corredor, son los coyotes. Prácticamente hemos visto coyotes en todas las cámaras, eh, excepto las que son muy urbanas, no han registrado coyotes. Y, ¿verdad? Ya dentro de los grandes felinos hemos registrado el puma en 2 lugares de lo que es el García García Muñoz, Muñoz. en la zona protectora del rodeo una, y otra en la zona alta que se me olvidó justamente en dónde fue que el día me lo, me lo recordó justamente, que es una foto Fraijanes. en Fraijanes. Fraiján, sí. Entonces, ¿verdad? Ver que el puma se mueve en todo el corredor, por lo menos la especie, no podemos asegurar que es el mismo individuo, pero por decirles que el home range o el rango de actividad de un puma abarca inclusive hasta 100 kilómetros cuadrados de distancia, ¿verdad? Ellos pueden en un día caminar 6, 7 kilómetros, es increíble. Y bueno, ¿verdad? Eso es un poco de la biodiversidad de mamíferos que hemos encontrado en el corredor. Esa sería una pincelada sobre el trabajo que hemos realizado los últimos 3 años justamente en este corredor, ¿verdad? Y importante recalcar que tal vez no vemos todas esas especies siempre en la ciudad, ¿verdad? Justamente porque hay diferentes especies que tienen diferentes necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ser una persona que me afecta mucho el ruido, entonces yo trataría de evitar salir mucho a las horas de pico de tránsito para no escuchar tantos pitos, tantos motores, etcétera. Lo mismo sucede con los animales. Hay animales que no son tan flexibles como los mapaches, los armadillos, ¿verdad? Y las zarigüeyas de zorro pelones comunes que sí vemos diariamente en nuestras ciudades. Vamos a ver otras especies que son un poquito menos flexibles en ese sentido, pero siempre van a tener en ese entonces, tienen ahorita la competencia y la presión como la zona urbana y también el agropaisaje les está desplazando y eliminando o degradando o fragmentando su hábitat, por lo cual es importante continuar con estos esfuerzos de corredores biológicos interurbanos y también recordar que desde nuestros hogares y desde nuestras empresas también podemos crear espacios para ellos. Entonces, con esta pincelada y más bien agradeciendo mucho el tiempo de todos y todas ustedes, de parte de Juan Diego y mía, les agradecemos, estamos a la orden. Nosotros tenemos este pequeño emprendimiento de Innobiosfera, que sería servicios ecológicos, ¿verdad? Entonces, ya sea cualquier actividad con cámaras trampa, monitoreo de murciélagos, ¿verdad? Educación ambiental y poder continuar para nosotros en lo que es la conservación de la biodiversidad, que es lo que sostiene el planeta, ¿verdad?
y todos los servicios ecosistémicos de los cuales nosotros aprovechamos para nuestra industria, nuestro alimento, nuestra ropa y otras cosas de las cuales dependemos, sería un placer para nosotros colaborarles. Entonces, más bien, si quieren, abrimos preguntas o esperamos hasta después de la presentación de Manuel. Sí, pues como les decía, es un gusto estar aquí y en este espacio que la Cooperativa de Productores de Dos Pinos nos permite para difundir información sobre el corredor biológico García Muñoz. Yo tengo 25 años de ser empresario turístico en la zona media del corredor biológico García Muñoz, en la comunidad de Ciruelas. Y desde hace 15 años inicié con un proyecto que se llama Birding Central Valley, que permite a las personas que nos visitan de diferentes partes del mundo poder salir a conocer las especies de aves que habitan en esta zona de conservación. Y otro de los servicios que ofrecemos es la relación que observamos en el campo. Nosotros la interpretamos y la plasmamos en el diseño y manejo de microespacios como jardines, ya sean jardines residenciales o productivos. Esto nos ha llevado algunos resultados por medio de la observación constante de la fauna, especialmente de las especies de aves rapaces como los búhos, que nos han enseñado mucho sobre el comportamiento de su dieta y hemos hecho como una radiografía de lo que son las zonas de paisajes productivos con la intención de diseñar un espacio sostenible para tener una mejor producción, mejorar la economía de nuestras empresas y también a la vez conservar a estas especies. Por ejemplo, en la zona de Ciruelas, cuando iniciamos con el proyecto de Hotel Robledal en el año 2001, nosotros pudimos identificar hasta 5 especies de búhos y esto nos llevó a todo este camino que hemos ido desarrollando. Entonces, de nuevo, enviarle una felicitación a todos los productores agropecuarios, especialmente en la producción de leche. Para mí son un ejemplo, tanto en el hotel como si yo me pusiera en una lechería, pues algo similar, a pesar de que son 2 servicios diferentes, es que nunca se cierra y se tiene que trabajar todos los días. Desde el 18 de noviembre que abrimos nuestras puertas, pues nunca hemos cerrado y pues yo siempre los admiro siempre por eso, por esa tenacidad y el servicio que prestan a la seguridad alimenticia del país. Entonces, entrando un poco en el tema del corredor biológico, para definir, pues el corredor biológico es una zona geográfica que se extiende desde la cordillera volcánica central, precisamente desde el volcán Poás, y abarca todo el sector del casco central de la provincia de Alajuela, conectando con algunas provincias vecinas hasta la parte oeste baja de la provincia de Alajuela. Una de las características de nuestro corredor biológico es la diferencia de la gradiente que tiene, empezando en altitudes de 2.700 metros hasta casi los 450 metros en la parte baja. Entonces, esto permite que las especies se desplacen dentro del paisaje productivo. Si a mí me hubieran preguntado antes de cuando yo escuché la primera vez la palabra corredor biológico, pues yo me imaginaba un mosaico en algún sitio lleno de plantas y eso para mí era el corredor biológico. Entonces, es una palabra que tenemos que empezar a conocer y a definir como una zona geográfica que permite a las especies de vida silvestre desplazarse. Entonces, como indicábamos, dentro del paisaje productivo existen algunos fenómenos que se van dando conforme van cambiando, por ejemplo, de zonas más rurales a zonas productivas. Entonces, las especies van a responder a ese desarrollo que es tan importante para el país. Por ejemplo, en la zona media tenemos una zona que pasó de ser una zona agrícola
y se ha ido transformando en una zona más residencial, y en los últimos 20 años en una zona dinámica de la economía de nuestro país, siendo casi que la zona más dinámica industrial en nuestro país. Entonces, al observar y participar de diversas visitas, inventarios que hacemos todos los años con los conteos de aves navideños y los conteos de época seca, nosotros vamos haciendo análisis como por ejemplo estos, que es donde las especies ya empiezan a responder, a tener presión. Aquí vemos en el nido, en la parte, hay un orificio en la parte izquierda superior, ahí hay una especie de búho, es una lechucita neotropical, y hay una especie de loro frentiblanco, y están compitiendo por un sitio de anidación. Entonces, este comportamiento y las aves pueden ser un excelente indicador biológico que nos permiten analizar de que hay zonas con menos oportunidades para completar su ciclo biológico. Y uno de los factores que pues afecta más es que el paisaje va cambiando, y también hay otros factores como el fuego, que en la estación seca pues es más vulnerable. Ese es el mismo árbol una semana después del video anterior. Entonces, nosotros a lo largo del tiempo, cuando salíamos a hacer las visitas al corredor biológico con los clientes del hotel, empezamos a ver esos factores y tomamos la iniciativa de hacer un plan de análisis con el Cuerpo Nacional de Bomberos, donde veíamos que habían 250 incendios forestales en microhábitats dentro del corredor cada año, y empezamos a trabajar con nidos artificiales para apoyar a estas especies. Entonces, la presentación de hoy nos va a permitir utilizar esta información no solo en la parte media del corredor biológico, donde tenemos paisajes productivos. Esta información también puede ser utilizada en la parte alta, en otros paisajes dentro del corredor, como los paisajes agropecuarios o las fincas de producción. Por ejemplo, es uno de los servicios ecológicos que las aves rapaces nocturnas, en este caso un búho, está depredando a especies de murciélagos. Entonces sabemos que los roedores, algunos mamíferos, portan enfermedades que afectan a la salud tanto de las personas como de los animales. Y si nosotros, pues las fincas se van degradando y cuentan con menos estructuras, esto va a permitir que la conectividad biológica sea cada vez menos. Entonces las especies se retiran a zonas donde hay más especies de árboles o un lugar de mayor conservación, y nosotros perdemos el beneficio que ellas aportan en un paisaje productivo. Entonces tenemos 15 años de estar investigando estos factores con especies de búhos. También son excelentes controladores de plagas como otras aves, como lo que son palomas. Aquí tenemos ya unas crías en otro momento ya de su etapa reproductiva, donde están depredando una paloma. Entonces, con esta información, nosotros hemos ido haciendo un scan, como una radiografía de estos pequeños paisajes donde las bacterias que están en el suelo son sumamente importantes porque sostienen la vida de algunos insectos que son consumidos por otros animales, y los búhos o las aves rapaces van a representar como el eslabón más alto en un nivel trófico, en un microhábitat. Si nosotros analizamos las oportunidades que la avifauna presenta en los servicios de las especies de aves dentro del corredor biológico, por ejemplo, podemos mencionar al halcón bailarín,
Este halcón es capaz de consumir hasta 10,000 ratones en un año. Entonces, si yo tengo una lechería o una granja agrícola y tengo alimento que los roedores van a empezar a consumir, pues esto va a representar una pérdida económica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conectar con una especie como esta? Podemos colocar una estructura. Si vemos ahí en la fotografía inferior a la derecha, ellos lo que necesitan es una estructura física para que cuando se desplacen dentro del corredor biológico puedan realizar el comportamiento biológico de ellos de buscar alimento en estos lugares y tener un beneficio de ellas. También tenemos especies migratorias que son importantes, como las golondrinas. Esta especie, que es una golondrina de granero, normalmente lo que hace es que cuando está lloviendo o después de las lluvias, hay bastantes insectos sobre diferentes lugares del corredor biológico, y lo que hace es que va alimentándose en el aire, consumiendo un montón de mosquitos e insectos voladores. También tenemos los búhos, que son excelentes controladores también de roedores en la noche. Entonces también es una actividad que se mantiene durante todo el día. Y posteriormente, pues tenemos oportunidades dentro del paisaje con la visitación turística. Las fincas representan una oportunidad en lugares que pueden ser seleccionados, y la tecnología de hoy en día nos permite pues enlazar a los visitantes sin tener que hacer una inversión importante dentro de una finca y promover, por ejemplo, el avistamiento de aves. Esto en Costa Rica, pues en los últimos años ha generado un turismo de mayor calidad. Las personas que vienen a observar aves, pues normalmente se hospedan más tiempo, es un turista que invierte más, y el paisaje de las zonas de las fincas podría presentar una oportunidad sin tener que dejar de hacer la actividad principal. Al igual tenemos a la chispita volcanera. Esto es una especie de colibrí endémico, y para darles una idea, en el continente europeo y otros continentes no existen colibríes. Ellos son residentes y endémicos del continente americano, especialmente de los neotrópicos, donde tenemos en Costa Rica hasta 53 especies diferentes. Entonces, son oportunidades que nos permiten acceder por medio del paisaje del corredor biológico. Otros ejes que el corredor biológico pues tiene, como aparte del paisaje, está la parte de gobernanza y el manejo del recurso hídrico. Todo esto son oportunidades para poder aprovechar los servicios ecológicos de la avifauna. Aquí les iba a compartir otra de las imágenes de sí, yo creo que ya aquí sería como el análisis de la falta de estructuras dentro de una finca de producción agrícola. Y cuando yo coloco algunas estructuras, pues voy a conectar con las especies de vida silvestre. Por ejemplo, el cernícalo americano, lo que necesita también es una percha. Hay halcones que son especializados en serpientes, entonces cuando hay, por ejemplo, fincas ganaderas que tienen problemas con ataques de serpientes como la terciopelo, que pueden llegar a matar a un animal, y es una gran pérdida para una persona que se dedica a la crianza de ganado. Es una forma de acceder a un servicio ecológico sin tener que invertir. Igual con los búhos y también los buitres, porque ellos lo que hacen es que degradan todos los virus que se encuentran en el ambiente, y lo que hacen es como una sanación del medio ambiente. En el caso de la chispita volcanera,
Lo que se necesita es sembrar plantas que tengan néctar, y si está cerca de la zona del Parque Nacional Volcán Poás, haciendo un jardín, se puede hacer un pequeño espacio donde alguna persona pueda visitar. Hoy la tecnología, hay plataformas digitales que le dicen a una persona desde que llega al aeropuerto Juan Santa María que hay un reporte de esta especie en tal lugar con las coordenadas, y la persona puede llegar y realizar una compensación económica, que eso sería algo importante para un productor, ya que tiene el espacio disponible y el hábitat para atraer a la especie. Entonces, sería de mi parte. Con mucho gusto podría compartir pues más información, y de verdad que estoy para servirles, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto.